Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Tras haber terminado el tema de la aceptación y renuncia a la herencia, eh, después de desarrollar este momento tan importante que es la delación, es decir, el ofrecimiento del patrimonio hereditario a los herederos, corresponde que nosotros analicemos el tema de la legítima, un tema muy importante que se presenta en la sucesión legal. Y la legítima está íntimamente vinculada al parentesco, por lo cual al analizar este tema, nosotros vamos a recordar algunos conceptos del derecho de familia. En este entendido, comencemos revisando algunos conceptos, como lo son el de familia, parentesco y, bueno, cuál será la relación de estos con la sucesión mortis causa. El vínculo familiar tiene reflejos económicos aún después de la muerte del decuyus, como una especie de obligación alimentaria que persiste a cargo de él más allá de la vida, ¿no? Eso es lo que nos establece o lo que nos refiere Francesco Messineo, eminente jurista italiano. Entonces, cuando nosotros hablamos de la sucesión legal forzosa, nosotros estamos ante una especie de derecho de alimentos que se está pagando, o bueno, que se está otorgando a los familiares más cercanos, ¿no? Del vínculo familiar que une a las personas resulta la prolongación de su unidad a través de la reserva patrimonial para satisfacer las necesidades elementales de sus familiares como aquella parte que constituye la legítima. Entonces el vínculo familiar va a tener como consecuencia que una parte del patrimonio hereditario se destine a los familiares más cercanos. Para esto es importante que nosotros comprendamos qué es familia y, en segundo lugar, qué es parentesco. Estos dos conceptos, estimados estudiantes, se refieren a dos institutos jurídicos relacionados entre sí, ¿no? Pero diferentes. La familia es el conjunto de personas unidas por el vínculo de matrimonio, unión conyugal libre y parentesco. Las fuentes de la familia pueden ser la unión matrimonial o extramatrimonial, además de los vínculos de consanguinidad y la adopción. Por otro lado, tenemos el concepto de parentesco, ¿no? Ya hemos hablado de la familia. La familia es el conjunto de personas que se unen, ¿no? En mérito a la unión conyugal y al parentesco. Pero ¿qué es el parentesco? El parentesco es la relación jurídica que nace entre dos o más personas por consanguinidad, puede ser en primer lugar. En segundo lugar, por adopción o afinidad, finalmente, ¿no? Este puede ser entonces un vínculo de consanguinidad civil o de adopción, que es el segundo tipo de parentesco. En tercer lugar, por afinidad y finalmente hay un parentesco espiritual también, ¿no? El, el parentesco, bueno, es una relación recíproca que existe entre las personas. Y el parentesco, si es que es consanguíneo o si es que se da por vínculos de afinidad, va a generar ciertos efectos jurídicos, ¿no? Ciertos derechos, ciertas obligaciones. El parentesco es una relación que requiere de un ascendiente común, mediato o inmediato, que crea la unión familiar. Entonces nosotros vamos a tener parentesco con alguien siempre y cuando tengamos un tronco común, ¿no? Un tronco común. La palabra parentesco viene de parere, que significa engendrar. Es un vínculo que nace de los lazos de sangre, los lazos de matrimonio o también de adopción, según nos refiere Guillermo Borda. Los parientes que interesan en materia de sucesiones son los consanguíneos y los que surgen por la adopción. No tanto los afines, vamos a ver esto, ni tampoco los espirituales. ¿Qué es el parentesco de consanguinidad? O también llamado parentesco natural. Es la relación o vínculo de consanguinidad que existe entre personas que descienden unas de otras. Esto sucede en el caso de los hijos, de los padres, de los nietos, de los abuelos, de los chosnos
Esta relación constituye el parentesco por excelencia, ¿no? En el antiguo derecho recibía el nombre de prolina. El artículo 8 del Código de las Familias y del Proceso Familiar establece que este parentesco es la relación entre las personas que se unen por vínculos de sangre y que descienden una de la otra, o que proceden de un o una ascendiente o tronco común. Entonces, ese es el primer tipo de parentesco que sí nos interesa para estudiar el derecho de sucesiones, ¿ya? También tenemos el parentesco civil o también llamado parentesco de adopción. Surge como una consecuencia de la creación de los institutos de adopción y arrogación de los antiguos romanos, ¿no? La adopción entonces tenía dos formas. La relación resulta de una ficción de la ley. Es decir, para la ley se consideran como hijos aquellos que no lo son, ¿no? Aquellos que no lo son por lazos de consanguinidad. La relación entonces resulta de una ficción de la ley que crea el nexo parental entre el adoptante y el adoptado, cuya secuencia se transmite a sus descendientes en forma sucesiva. El artículo 8 de la ley 603 nos dice que el parentesco por adopción es la relación que se establece por el vínculo jurídico que genera la adopción entre la o el adoptante y sus parientes con la o el adoptado, y las o los descendientes que le sobrevengan a este o a esta última, ¿no? Entonces, el vínculo de adopción, estimados estudiantes, tiene consecuencias jurídicas en el derecho sucesorio. Y nuestro Código Civil se encuentra algo desactualizado en lo que respecta a esta parte, tal cual vamos a estudiar con posterioridad. El Código Niña, Niño y Adolescente, en su artículo 80, define a la adopción como una institución jurídica mediante la cual la niña, niño o adolescente en situación de adoptabilidad adquiere la calidad de hija o hijo del adoptante en forma estable, permanente y definitiva. Podrá ser nacional o internacional. Si ustedes revisan el Código de las Familias anterior, la legislación de niñez anterior, ustedes verán que este vínculo que se generaba por la adopción no era tan estable como el día de hoy, pues podía darse la situación en que el adoptado pierda esa calidad de hijo, ¿ya? Bajo ciertas causales establecidas por la ley. Hoy en día eso no es posible, porque al final la adopción busca el interés superior del menor, ¿no ve? Entonces, lo que se busca mediante la adopción es darle un hogar estable, permanente y definitivo. Entre los efectos jurídicos del parentesco civil o de adopción, la relación familiar y la sucesión mortis causa se asimilan al vínculo de consanguinidad. Entonces, el adoptado, la persona adoptada, va a tener los mismos derechos que tenga el hijo consanguíneo, ¿no? Nosotros ya hemos visto que en el derecho sucesorio hay un principio que es el de no discriminabilidad, ¿no? O indiscriminabilidad, en primer lugar. Y el otro que es el de no, indiscriminabilidad, ¿no? En este caso, sí. Cuando se trata de no, de no, no distinguir el, no distinguir el origen del que viene el lazo o el parentesco familiar, ¿no? Entonces, este vínculo de adopción va a tener los mismos efectos que el vínculo consanguíneo. Tenemos además el parentesco de afinidad o parentesco legal. El artículo 8 del Código de las Familias y del Proceso Familiar establece que es una relación que existe entre uno de los cónyuges, uniones libres u otras formas, con los parientes de la o del otro, ¿no? En la misma línea,
y en el mismo grado en que la persona es pariente consanguíneo o de adopción de uno de los cónyuges. Es familiar afín de la o del otro cónyuge. La afinidad cesa por la desvinculación conyugal o invalidez del matrimonio o desvinculación de la unión libre. Este parentesco es el que existe entonces, estimados estudiantes, entre el cónyuge y la familia del otro cónyuge, ¿no ve? De esta manera se generan estos vínculos con personas que tienen el denominativo de suegros, yernos, nueras, cuñados y similares. En materia de sucesiones mortis causa, solo da lugar a la sucesión del cónyuge, ¿ya? La sucesión mortis causa solo alcanza al cónyuge, no así a los parientes del cónyuge. Entonces se descarta a los demás parientes por afinidad. Finalmente tenemos el parentesco espiritual o religioso, que es una relación que surge por razón del bautismo, el matrimonio y sacramentos, ¿no? Que producen la relación espiritual entre los padrinos, ahijados, compadres, comadres. Se extiende también a la comunión y a la confirmación. Este parentesco no genera consecuencia sucesoria. Eh, por causa de muerte. Tiene cierta relevancia jurídica en materia procesal, pero no en materia de sucesiones, ¿no? En materia procesal, como ustedes habrán visto, probablemente en alguna materia en la que hayan estudiado esto, el tener este tipo de vínculos espirituales haría que la autoridad judicial sea parcial, ¿no? Entonces se le puede recusar y pedir que sea otro el juez que conozca la causa. Pero en materia sucesoria no tiene efectos jurídicos. Bueno, tal vez podría tener, pero mediante el testamento, ¿no? Mediante el testamento, mediante la disposición que realice, mediante la declaración de última voluntad que realice el de cuyos, pero legalmente como tal no tiene mayor trascendencia. Recordemos ahora los conceptos de grado, línea y tronco. Los grados de parentesco se establecen por el número de generaciones, ¿no? Cada generación constituye un grado. Así, por ejemplo, los hijos respecto a los padres estarán en primer grado, respecto a los abuelos en segundo grado, y bueno, respecto a los tíos, nuevamente bajamos una generación y estarán en tercer grado, pero ya en línea colateral, ¿no? El orden seguido de grados va a conformar la línea. La línea directa se divide en ascendente y descendente. La primera para relacionar al tronco con las personas que descienden de él y la segunda a la persona con sus ascendientes. La línea transversal o colateral que vincula a las personas que no descienden unas de las otras también va a computarse según generaciones, ¿no? Pero lo que va a determinar esto es que exista un tronco común. Finalmente, el tronco o raíz es el grado de donde parten dos o más líneas. Es el principio del cual procede una familia o el más próximo ascendiente entre dos personas. Entonces, ¿cómo se computa esto? Según el código de las familias y el proceso familiar y del proceso familiar, en la línea directa se computan tantos grados cuantas son las generaciones, excluyendo el tronco. Así, la hija o el hijo están con respecto a la madre o el padre en primer grado, como decíamos, la nieta o el nieto en segundo grado con relación a la abuela o abuelo, esto en línea ascendente, ¿no? Y el abuelo en línea ascendente, sí. Y si computamos de arriba hacia abajo, en línea descendente, ¿no? En la línea transversal o colateral, los grados se computan por el número de generaciones también, pero se sube desde uno de los parientes hasta el tronco común, y una vez que llegamos al tronco común, se desciende luego hasta el otro pariente, siempre excluyendo el tronco, ¿no? Así, dos hermanas o hermanos están en segundo grado, la tía o el tío y la sobrina o sobrino en tercer grado y las primas o primos hermanos en cuarto.
Así lo establece el artículo 11 de la Ley 603, es decir, el Código de las Familias y del Proceso Familiar. Esto es importante, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque esto va a determinar que existan ciertos herederos que tengan una porción reservada para sí. Hablemos entonces de lo que es la legítima y cuál es la incidencia de este instituto jurídico respecto a los herederos forzosos. La legítima, estimados estudiantes, es una institución jurídica muy propia del derecho de sucesiones que ha sido instituida en protección de los herederos forzosos o legitimarios contra la excesiva libertad del testador. Es decir, la excesiva libertad del testador podría dejar a sus familiares más cercanos en una situación, eh, incluso hasta de pobreza, ¿no? Entonces, para esto, para evitar esto, la ley determina una reserva en favor de algunos, o bueno, de los parientes más cercanos del decuyus. La legítima es la reserva que establece la ley sobre la mayor parte de los bienes patrimoniales pertenecientes al testador a favor de las personas con quienes se haya estrechamente vinculado por los nexos del parentesco de consanguinidad. Tiene por virtud esta excluir del llamamiento a los parientes lejanos o menos próximos y se constituyen un remedio a las liberalidades sobre el patrimonio perteneciente a la familia. Recordarán ustedes que uno de los justificativos del derecho de sucesiones es justamente que hay una copropiedad sobre los bienes, ¿no? Porque al final es toda la familia la que va a colaborar en la adquisición de estos. Es por eso también que existe la legítima. Se protege el patrimonio que pertenece a la familia limitando la libertad del testador. Es posible entender la legítima como una simple asistencia pecuniaria a los más próximos parientes y que en vida se manifiesta a través de la institución de los alimentos y post-mortem en la legítima. Eso es lo que nos dice Royo Martínez. Entonces, en vida nosotros tenemos derecho a la asistencia familiar, ¿no? Respecto a nuestros parientes establecidos por ley. Y después de la muerte de estas personas tendremos derecho a la legítima, ¿no? Es decir, a que una porción del patrimonio sucesorio sea respetada por los, bueno, sea respetada por lo dispuesto según ley. Entonces, estimados estudiantes, después de aclarar qué es la legítima, podemos manifestar y podemos concluir que el patrimonio sucesorio está compuesto por dos partes, ¿ya? Está comprendido en primer lugar por la legítima de los herederos forzosos y en segundo lugar por una porción de libre disponibilidad del testador. Entonces el testador va a poder disponer sobre estos bienes, ¿no? Eh, sobre algunos de los bienes, pero vamos a ver en qué proporción sucede esto. La legítima de los herederos está integrada por la mayor parte de los bienes patrimoniales del testador y van a ser indisponibles, ¿no? Esta parte de la legítima de los herederos es indisponible. Por otro lado, tenemos la porción de libre disponibilidad que está reservada para los actos de liberalidad del testador. Esta porción es menor que la legítima y está expuesta a la libre disposición con efectos mortis causa como expresión de la última voluntad, ¿ya? Entonces, eso tenemos que distinguirlo y tenemos que tenerlo muy, muy claro. ¿Qué más? A ver. Continuemos entonces. La legítima tiene como el antecedente más lejano el primitivo derecho romano, ¿ya? El primitivo derecho romano. El ciudadano romano tenía la absoluta libertad para testar. El pater familias entonces tenía esa potestad de nombrar a su sucesor para que
asuma la representación de la familia en funciones políticas y religiosas. El nombramiento obligatoriamente tenía que recaer en favor de sus descendientes en línea masculina, los denominados agnados. Cuando no había hijos varones, se ponía nombre de una persona extraña. En la ley de las 12 tablas se desconocía todavía la figura de la legítima. Con la ley falcidia ya se instituye la cuarta legítima en favor de los hijos o descendientes. Las otras tres partes eran de libre disposición. Como podrán ver, estimados estudiantes, en un primer momento la legítima era una pequeña parte del patrimonio sucesorio, ¿no? Una cuarta parte estaba destinada a favor de los hijos o descendientes y el resto era de libre disponibilidad. Es diferente a lo que hoy acontece. Hoy en día, en los ordenamientos jurídicos occidentales de corte romano-germánico, la mayoría del patrimonio está destinado, está resguardado por la legítima, ¿ya? Con la ley falcidia, entonces, sucede esto, ¿no? Fue Justiniano el que establece a partir de la novela 115 del año 542 que no se podía desheredar a los descendientes a menos que exista una causa establecida por ley. De esa manera, estimados estudiantes, se da mayor resguardo, se da mayor protección a la legítima, ¿no? Es decir, no se puede excluir de la sucesión hereditaria a quien quiera el de cuyos, ¿no? Es decir, excluir de la sucesión hereditaria a una persona no depende del arbitrio del de cuyos, sino que tiene que ser la ley la que establezca cuáles son las causales por las cuales se va a excluir a alguien de la sucesión hereditaria, ¿no? Entonces, eso también es evidente según lo que nosotros hemos estudiado. Recordarán ustedes que hemos estudiado la indignidad, ¿no? Se puede declarar indigno a alguien, pero solo cuando concurran las causales establecidas por ley. Y ahí veíamos cuando se atente contra la vida del de cuyos, cuando se atente contra la vida de familiares cercanos, cuando no se denuncie la muerte violenta del de cuyos, también en situaciones que tienen que ver con atentados contra la libertad sexual. Entonces, Justiniano es el primero que instaura estas disposiciones, ¿ya? Esta novela entonces estableció lo siguiente: los descendientes y ascendientes legítimos son herederos y reciben su parte. Y en segundo lugar, las causales de desheredación y omisión solo se deben contemplar por la ley. Entonces no estamos ante una desheredación o ante una declaración de indignidad que hemos estudiado. Por si acaso, la desheredación y la indignidad son diferentes. Vamos a estudiar con posterioridad la indignidad. Pero la desheredación no puede darse por el arbitrio del de cuyos, ¿no? Tiene que haber causas establecidas por la ley. Son aspectos entonces que debemos tomar en consideración. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la legítima? En primer lugar, es una limitación a la libertad de testar. Se protege a la familia, ¿no? Si la ley dispone que se reserve una parte de la herencia a los parientes, entonces también se restringe esa facultad de testar que tiene el de cuyos, ¿no? En segundo lugar, estamos ante un deber ético. Es decir, lo que busca la legítima es proveer las necesidades económicas aún después de la muerte. El vínculo familiar no se rompe con la muerte. Los familiares son destinatarios naturales de los bienes del difunto. Finalmente, hay una naturaleza dispositiva, ¿no? Es decir, hay fines de interés general. Lo que se busca entonces es un resguardo ya de la familia más allá del interés egoísta, ¿no? De los intereses egoístas que podría haber. ¿Quiénes son los titulares de la legítima? Esto no lo olviden, ¿ya? Las personas llamadas a la sucesión hereditaria por el sistema de la legítima son aquellas con las cuales el causante se hallaba vinculado estrechamente, sea por vínculos, por vínculos de parentesco o por vínculo matrimonial
o de unión libre, ¿no? El vínculo de parentesco puede ser descendiente o ascendente, ¿no? Entonces, conocemos las siguientes legítimas reconocidas por la ley. Hay una legítima de los descendientes, es decir, una porción que la ley resguarda para los descendientes. En caso que no haya descendientes, la ley guarda o resguarda una legítima para los ascendientes, es decir, para los padres, ¿no? Y puede ir esto incluso hasta los abuelos. A ver, y finalmente, la legítima del cónyuge sobreviviente o del conviviente producto de la unión libre o de hecho, ¿ya? En nuestra siguiente clase nosotros vamos a ver a cuánto asciende esta legítima, cuánto resguarda la ley para cada uno de estos casos y qué pasa cuando estamos ante una legítima mixta. Es decir, qué pasa si concurren en la sucesión hereditaria los padres con la esposa o el esposo o los hijos con la esposa o esposo. Entonces, esto lo vamos a desarrollar en nuestra siguiente clase. Y les pido mucha atención respecto a estos temas que resultan de suma importancia. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. En caso de tener alguna duda, alguna consulta, estoy atento a sus preguntas o pueden acudir también, bueno, pueden realizarlas por este medio, pueden acudir a nuestro foro de consultas. Hasta acá nuestra explicación de este tema el día de hoy.